Aquí estoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Un saludo de paz y bien, queridos hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, y bienvenidos al proceso de consagración a Jesús por María. Hoy damos inicio al tercer bloque de este proceso que tiene donde iremos viendo sobre el conocimiento de María. Este bloque tiene una catequesis de 7 lecciones. Ya hemos pasado por 12 lecciones en donde hemos ido vaciándonos del espíritu del mundo, 7 lecciones para ir conociendo cada uno de nosotros, y ahora nos encontramos en este tercer bloque donde trata del conocimiento de María. María, Nuestra Señora, tiene un gran papel fundamental en nuestros tiempos, tiene un gran papel fundamental en la Iglesia, en la historia de la humanidad. Es por eso que nosotros necesitamos conocer el actuar de María. Es por eso que nosotros necesitamos ver cómo María actúa, cómo María trabaja en estos tiempos en la Iglesia. San Luis María de Montfort decía que por medio de María vino Jesús al mundo, y por medio de María tiene que reinar Jesús en el mundo. Entonces María tiene un papel fundamental en la Iglesia, en nuestros tiempos, en la historia de la humanidad, porque es por medio de ella quien Jesús va a tener que reinar en el mundo, es por medio de ella quien Jesús va a tener que reinar en nuestros corazones. María es muy poco conocida, decía San Luis María de Montfort. Por lo tanto, nosotros, tú y yo, necesitamos conocer a la Madre, necesitamos conocer a la Señora. Y en este bloque vamos a ir conociendo un poco más de la Señora, vamos a ir conociendo un poco más de María Santísima, porque María es Madre de todos nosotros. En este bloque, o el primer tema de este bloque que vamos a tratar es acerca del tema que abre a esto sobre las apariciones marianas. ¿Por qué vamos a hablar de las apariciones marianas? Entonces, ¿qué tiene que ver la aparición mariana con María, con la vida de María? Tiene mucho que ver, porque de una u otra forma, con las apariciones marianas, o al conocer las apariciones marianas, no significa que nosotros vamos a ir a buscar a María. Es todo lo contrario. María viene en busca de nosotros. María viene a buscarte a ti, viene a buscarme a mí, y María toma la iniciativa de darse a conocer por medio de las apariciones, por medio de sus apariciones. Pero para poder entender este tema de las apariciones, tenemos que ir trasladándonos e ir pensando qué realmente sucedió al pie de la cruz. ¿Qué es lo que sucedió en el momento del Calvario, cuando Jesucristo estaba en la cruz solo y alzado, y al pie de la cruz estaba su madre? ¿Qué pasó en ese momento? Vamos a trasladarnos a ese momento épico de nuestra historia, ese momento épico también de la historia de la salvación, acerca de ¿qué realmente sucedió al pie de la cruz? Y para esto yo te invito a que busques en el Evangelio de Juan capítulo 19, versículo 25 al 28. Juan capítulo 19, versículo del 25 al 28. Dice la palabra de Dios en Juan 25, 28. Perdón. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María de Magdala. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Después dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, dijo: «Tengo sed». Y con esto también se cumplió la Escritura. Palabra del Señor. Nos damos cuenta que este pasaje o estos versículos de Juan 19 esconde una gran cantidad de elementos indispensables para poder entender acerca de María.
para poder entender en donde Jesús deja su herencia. Este capítulo con estos versículos es prácticamente la herencia de Jesucristo, el testamento de Jesucristo, porque hay varios elementos que Jesús dona, hay varios elementos en que Jesús dona a la humanidad, te dona a ti, me dona a mí. Vamos a ver cuáles son esos elementos. Jesús en la cruz dona su cuerpo, nos está donando su cuerpo, nos está donando su alma, nos está donando su divinidad, nos está donando su sangre, nos está donando su iglesia, y lo más importante, Jesús nos está dando como herencia a María, y María no como una mujer más en nuestras vidas, sino como madre, porque el mismo evangelista Juan dice: mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. ¿No? Entonces Jesús nos deja como herencia a María. ¿Y por qué nos deja a María? Porque María es una mujer fiel, es una mujer perseverante, es una mujer que no se acobardó en las pruebas, es una mujer que estuvo de pie hasta el final. María es realmente esa mujer creyente del Señor. María es la primera que creyó y la última que creyó en el Señor. Por lo tanto, María siempre estuvo firme en su fe, siempre se supo apoyar en Dios, siempre supo encontrar sus respuestas en Dios. Y Jesús nos da a María como esa madre protectora, como esa madre abogada de cada uno de nosotros. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu hija. Entonces, con esto, vamos quizás un poquito a ver los descendientes de Abraham. Decían que nosotros bebemos de la fuente de Abraham, o sea, que beben o se alimentan de la fe de Abraham. Y nosotros nos alimentamos precisamente de la fuente de María, nos alimentamos de la fe de María. Por eso María es un modelo de creyente, es un modelo de fe. Tu modelo de fe, mi modelo de fe. Juan describe esa necesidad de estar junto a María. El discípulo amado o los discípulos amados están junto a la madre. Y esto nos lo dice el evangelista. Oye, todos los que son amados están cerca de la madre. Todos los que son los discípulos amados están cerca de María. Están cerca de María. Si tú quieres ser discípulo amado, estate cerca de María. Porque indudablemente Jesús va a amar a aquel que acoge a María en su nombre. Jesús va a bendecir a aquellas personas que acogen a María en su nombre. No podemos amar al hijo sin amar a la madre, o no podemos comer un fruto mientras no exista un árbol. Por lo tanto, el discípulo tiene que estar cerca de María, tiene que estar cerca de la madre. Pero en el momento en que Jesús hace esta mención de que ahí tienes a tu madre y ahí tienes a tu hijo, Jesús emplea un término que es mujer, ¿no? Y que muchas veces esto puede sonar como algo muy fuerte, por decirlo así. Oye, pero ¿cómo no le va a decir mamá, ahí está tu hijo, no? ¿Por qué Jesús le dice mujer a María? ¿Por qué Jesús le dice mujer a su madre? Pero yo pienso que en estos momentos Jesús habrá estado pensando en Génesis, lo que sucedió en Génesis capítulo 3, versículo 15. En Génesis 3:15, porque ¿qué pasa en Génesis 3:15? Eva, antes del pecado, se llamaba mujer. Si ustedes van a Génesis y empiezan a buscar Génesis, no aparece cuando Dios creó a la mujer, no le dice, oye, acá está Eva, sino que Dios le llama mujer y a Adán incluso le llama mujer. Eva, o toma el nombre de Eva, después que cometió el pecado. Dice la Escritura que después Adán lo llamó Eva, ¿no? Entonces, ¿significa qué cosa? Que Eva antes del pecado era mujer y después del pecado se llama Eva o toma el nombre de Eva. Y por lo tanto, el mujer o el apelativo de mujer es un título en la boca de Jesús. Incluso ahí mismo en Génesis, Dios dice, y una mujer te aplastará la cabeza. Y está haciendo mención a María Santísima. Por eso Jesús le dice mujer.
como quien decir, esta es la mujer que pisará la cabeza de la serpiente, esta es la mujer que derrotará las hazañas de Satanás en la obra de la iglesia, en la vida del creyente. Entonces, vemos cómo que también Jesús en la cruz, en ese momento, estamos examinando un poco estos versículos, y Jesús en la cruz establece la nueva alianza. Jesús establece una nueva alianza, pero ¿qué tipo de alianza? Una alianza familiar, una alianza familiar. Si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, nosotros en el Antiguo Testamento vemos que todas las acciones o todos los acontecimientos importantes siempre ha sido a través de alianzas. Bueno, tenemos la primera alianza de Adán y Eva, ¿no? La primera alianza de pareja. Tenemos otra alianza con Noé, ¿no? Una alianza más familiar, ¿no? ¿Se acuerdan de la vida de Noé, verdad? El que construyó el arca. Después hace una alianza Dios con una pequeña tribu, la tribu de Abraham, ¿no? Con una pequeña tribu, a la cabeza estaba Abraham. Después hace una alianza con Moisés para liberar al pueblo. Después hace alianza con David. David ya establece un reino, una nación. Y la última alianza, promesa cumplida, Jesucristo. Jesucristo es la nueva alianza. Y Jesucristo entonces es esa alianza con el mundo. Ya no con una tribu, ya no con una familia, ya no con una pareja, sino con el mundo. Jesús es esa nueva alianza para la humanidad. Entonces, vamos en este pasaje de Juan, Jesús establece una nueva alianza, pero una nueva alianza familiar. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 6, versículo 9, Jesús nos hace referencia que nosotros tenemos un Padre y que tenemos que dirigirnos a Dios como un Padre. Ya no es como en el Antiguo Testamento en donde nos dicen que el Padre, el Señor, sino que Jesucristo acá nos dice, Él es tu papá y por lo tanto tú tienes que dirigirte como a tu Padre. Después establece qué cosa en nosotros como tenemos el Padre y Jesús Dios es Padre, ¿por qué? Porque tiene un Hijo. Y ese Hijo es Jesucristo. Y lo vemos en ¿dónde? En Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. O sea, ¿quién ama tanto al mundo? Dios. ¿Y quién entrega a su Hijo único? Dios. Entonces tenemos un Padre, tenemos el Hijo. Y nosotros somos hermanos en Cristo. Tú y yo somos hermanos en Cristo, somos hermanos de Cristo. Y esto lo vemos en Hebreos capítulo 2, versículo 11, donde dice, por eso no se avergüenza de llamarles hermanos cuando dicen, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te cantaré himnos. Entonces, se va constituyendo la familia. Papá, que es Dios, Hijo, que es Jesucristo, hermanos, que somos nosotros. ¿Qué falta para que esté constituida la familia? Falta una madre. Y esto lo vemos en Juan capítulo 19. Jesús nos da a María como madre. He ahí a tu madre, he ahí tu madre. No, he ahí, nosotros no somos huérfanos, tú y yo no estamos huérfanos, tenemos a María, tenemos una madre que siempre está pendiente de nosotros, una madre que está muy cerca de nosotros. Y esa madre es ¿quién? María Santísima, María Santísima. Si hay escrúpulos en ti, decir, no, pero de María no, yo prefiero ir directamente a Jesucristo, o no, como que este proceso de consagración es muy mariano y no quisiera desvincularme de Jesucristo, que es la fuente. Pues un ángel te dice, oye, no temas de tomar a María, no tengas miedo de tomar a María como tu madre. No tengas miedo de tomar a María como posesión tuya. Te lo dice un mismo ángel en Mateo capítulo 1, versículo 20. Dice que el ángel se apareció en sueños a José y le dijo, José, no temas en tomar a María. Y esas mismas palabras el ángel te lo dice. No temas tomar a María como madre. No temas tomar a María como cosa posesión tuya. Entonces no tengamos miedo. Entonces, mis hermanos, esta alianza que establece Jesús es una alianza más familiar, en donde hemos ido conociendo un poco, y que esto, ¿qué tiene que ver con las apariciones? Y hemos entendido qué sucedió, ¿verdad? En
al pie de la cruz en el Calvario. Jesús nos dona a María, Jesús nos entrega a María, Jesús nos da a María, pero no como una mujer cualquiera, sino nos da como nuestra madre, tu madre, mi madre. Entonces, vamos a ver entonces por qué María hace esas apariciones, por qué María se manifiesta a la humanidad. Las apariciones, hay una pregunta que pueda surgir en este tema de las apariciones, a decir, ¿acaso una persona que sube al cielo puede aparecerse? Pues sí, puede aparecerse. Una persona que sube en cuerpo y alma al cielo sí puede aparecerse. Y esto lo vemos en Elías, el profeta Elías. Vamos a ver algunos antecedentes de las apariciones. Por ejemplo, el profeta Elías, cuando sube al cielo, es arrebatado de una carroza de fuego, ¿no? Esto lo vemos en 2 de Reyes, capítulo 2, versículo 11. ¿Y dónde se manifiesta el profeta Elías? En la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Y esto lo vemos en Mateo 17:3. Moisés también, que sube al cielo en cuerpo y alma. Moisés sube al cielo en cuerpo y alma. Oye, ¿qué estás hablando? ¿Dónde dice eso? Eso dice en Judas capítulo 1, versículo 9. Cuando había una batalla entre el arcángel Miguel y el diablo, se disputaban por el cuerpo. Entonces, San Miguel arrebata el cuerpo, arrebata el alma al cielo de Moisés. ¿Y en dónde hace su aparición Moisés? En el monte Tabor, en la transfiguración de Jesús. Mateo 17:3. Entonces, sí es posible aparecerse. María sube al cielo, y esto lo vemos en Apocalipsis 12, capítulo 12, versículo 1. Y una gran señal en el cielo, una mujer vestida de sol coronada de 2 estrellas. ¿Y dónde se aparece María? Se aparece en todo el mundo. Entonces, hermanas, hermanos, no es algo extraño que realmente personas que han subido en cuerpo y alma al cielo estén, digamos, o no puedan aparecerse. Claro que pueden aparecerse, ¿no? Claro que pueden aparecerse. Pero vamos a ver un poco acerca de estas apariciones. Y para estas apariciones, la iglesia nos habla de las revelaciones privadas. Claro, la revelación pública es Jesucristo. Todo lo que dice la Biblia, todo lo que el magisterio de la Iglesia Católica, la tradición dice, es la revelación pública. Y también, pero no todo quizás no todo está exhumado, no todo está comprendido, y por lo tanto va a haber algunas manifestaciones privadas, como esto, ¿no? Como la aparición de la Virgen. Y a esto nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 66-67 nos dice: la economía cristiana, como alianza nueva y definitiva, nunca pasará, ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Esto es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Pero qué significa esto? A lo largo de toda la historia, a lo largo de los siglos, ha habido algunas manifestaciones o algunas revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Pero, sin embargo, estos no pertenecen al depósito de la fe. ¿Cómo es esto? O sea, que su función no es de mejorar o completar la revelación definitiva en Cristo. No, Cristo es la revelación definitiva. Cristo es la revelación de Dios. Cristo es la manifestación del Dios verdadero, las promesas cumplidas de Dios, ¿no? Entonces, estas revelaciones privadas no pertenecen al depósito de fe, pero, sin embargo, esto nos ayuda a vivir plenamente, todo lo que Jesús nos manifestó, todo lo que Jesús ya nos habló. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, todas las manifestaciones o todas las revelaciones siempre hablan de un mensaje central, especialmente el de la Virgen. Su mensaje central es siempre cristocéntrica.
¿no? Siempre es cristocéntrica. Entonces, estas revelaciones privadas nos ayudan a ¿qué? A vivir plenamente nuestra fe, a vivir fieles a Jesucristo en ciertas épocas de nuestra historia, porque si ustedes saben, las apariciones marianas se han dado en acontecimientos importantes que se vivían en el mundo. Entonces, guiado por el magisterio de la iglesia, el sentir de los fieles es saber discernir y acoger estas revelaciones. Es saber discernir y acoger estas revelaciones a los que constituye una llamada auténtica de Cristo, del mismo Cristo, a los santos de su iglesia, ¿no? Entonces, las apariciones no es para mejorar o no es para completar la revelación auténtica o definitiva que es Cristo, sino más bien para vivirla mejor, para vivirla intensamente, ¿no? Vamos a ver algunas manifestaciones de la Virgen María aprobadas por la Iglesia, algunas manifestaciones o revelaciones de que nos hablan o nos dejan un gran mensaje fundamental, En esto empezamos por el año de 1830 sobre las apariciones de la Virgen María a Santa Catalina de Labouré, que es bajo la advocación de la medalla milagrosa, ¿no? Dice que el 27 de noviembre de 1830 la Santísima Virgen María se apareció a Santa Catalina, es una humilde religiosa, ¿no? Vicentina, de la Orden de los Vicentinos, y se le apareció de esta manera. Dice que la Virgen vestía de blanco, junto a ella había un globo luciente, un globo lleno de luz, a la cual estaba la cruz. Y Nuestra Señora dice que abrió sus manos y de sus manos empezaron a salir como rayos de luz o rayos luminosos, ¿no? Que descendían sobre la tierra, ¿no? Y María Santísima le dijo a Santa Catalina, este globo que has visto, vamos a ver qué le dice la Virgen. Este globo que has visto es el mundo entero donde viven mis hijos. Estos rayos luminosos son las gracias y bendiciones que yo expando sobre todos aquellos que me invocan como madre. Me siento tan contenta al poder ayudar a los hijos que me imploran protección. Pero hay tantos que no me invocan jamás, y muchos de estos rayos preciosos quedan perdidos porque pocas veces me rezan. Lo que María nos quiere decir en esto, que María es el camino de las gracias para la gracia mayor que es Cristo. María es el camino de las gracias para la gracia mayor que es Cristo. María no se va a quedar encerrada en ella, sino que María va a querer que nosotros, sus hijos, lleguemos a su Hijo mayor, a nuestro hermano que es Jesucristo, que nosotros nos realicemos tan completamente en Jesucristo. Y María tiene un deseo ardiente en su corazón de que quiere vivir en nuestras casas, que quiere habitar en nuestras casas. Tenemos que tener la actitud de Juan, de llevar a María a nuestra casa. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, desde ese entonces Juan se la llevó a su casa. Y tú y yo tenemos que llevar a María a nuestras casas. Y cuando llevamos a María a nuestras casas, llega María, pero no llega sola, sino llega también con Jesús. Y esto nos está diciendo, la gracia mayor de María es Jesucristo. María es el camino de las gracias, pero nos quiere dar la gracia mayor que es Cristo, que es nuestro Señor. Esto lo decía Santa María a Santa Catalina de Labouré, no, esto le decía, y estos rayos que caen son las gracias, pero muchos son desperdiciadas y caen sobre la tierra. ¿Por qué? Porque hay personas que no me invocan, hay personas que no me rezan. María es una madre atenta a nuestras necesidades, está atenta a mis necesidades, está atenta a tus necesidades. No tengas miedo de amar a María, ama a María. Nuestro amor no va a ser tan perfecto como el amor que le tiene Jesús, su Hijo. Entonces, eso es en el año de 1830, ¿no? En donde la Virgen María se aparece a Santa Catalina y también se aparece por un cierto tiempo, unas sucesiones místicas, en donde María manda también a acuñar a Santa Catalina Labouré una medalla. Y a esto se le conoce como la medalla milagrosa, ¿no? La medalla milagrosa. En 1917, ¿qué pasó en 1917? La aparición de la Virgen María en Fátima, ¿no? María se aparece constantemente en Fátima, tuvo 6 apariciones, ¿no? Tuvo 6 apariciones la Virgen en Fátima, en donde la primera aparición, ¿no? María nos invita
a la conversión. María pide la conversión, ¿no? Y al mismo tiempo nos invita a rezar el Santo Rosario, ¿no? Ahí vemos muy bien que María se aparece a los 3 pastores. Estamos hablando de quién, de Jacinta, de Lucía y Francisco. Entonces la Virgen pide ¿qué cosa? A estos 3 pastorcitos pide la conversión. Pide a la iglesia la conversión, pide a la iglesia que recemos el rosario, ¿no? Entonces María en su primera aparición nos hace este pedido especial en Fátima. Está ahí también en su segunda aparición, ¿no? Si ustedes se acuerdan, toda aparición de María es sucesiva, suceden los 13. La primera aparición es el 13 de mayo de 1917, de ahí se aparece al siguiente mes en la misma fecha, ¿no? Así sucesivamente. La segunda aparición de María, o en la segunda aparición de la Virgen en Fátima, nos pide ¿qué cosa? Que establezcamos una devoción al Inmaculado Corazón de María. No, de María dice: yo quiero que tengan mis hijos una devoción a mi Inmaculado Corazón. Y con ellos, con esa devoción, ayudarán a reparar los agravios, los ultrajes que mi corazón recibe como madre, ¿no? Entonces, en la segunda aparición, la Virgen nos pide, ¿qué cosa? Nos pide que nosotros tengamos esa devoción a su Inmaculado Corazón, tengamos esa devoción al corazón inmaculado de María. En la tercera aparición, ¿no? María nos vuelve a pedir nuevamente que recemos el rosario, ¿no? María dice: rezad el rosario, pidiendo por la conversión de los pecadores, y al mismo tiempo, cuando más recemos el rosario, el Señor nos dará, ¿qué cosa? Nos dará la paz, nos dará la paz. Qué bonito, María siempre preocupada por sus hijos, María siempre preocupada por nosotros, sus hijos, y María siempre quiere que nosotros volvamos al camino. María quiere que nosotros retomemos el camino de la oración. María quiere que retomemos el camino de la conversión, porque una madre no quiere que sus hijos se pierdan. En su cuarta aparición, María nos pide, ¿qué cosa? Nos pide practicar la caridad, hacer oración y sacrificio por la salvación de los pecadores. Y el Papa Pío XII decía que esa frase era lo más que le impresionaba de las apariciones de Fátima, o del mensaje de Fátima. Y el Papa Pío XII decía: misterio tremendo, que la salvación de muchas almas dependa de las oraciones y sacrificios que se hagan por los pecadores, ¿no? Entonces María en su cuarta aparición nos pide esto, que seamos caritativos, que seamos generosos, pero al mismo tiempo que hagamos oración y hagamos sacrificio, ¿no? Hagamos oración, hagamos sacrificios. También, mis hermanos, es aquí en donde, en la cuarta aparición, en donde María pide que estas oraciones y estos sacrificios sean más que todo, ¿por qué? Por los pecadores, por la conversión por los pecadores. En la tercera aparición, cuando les he mencionado que María pide que recemos el rosario, y al mismo tiempo también María pide que nosotros hagamos reparación. ¿Por qué? Porque nos pedía, ¿qué cosa? Una devoción a su Inmaculado Corazón, y esa devoción al Inmaculado Corazón pues es consagrarse a la Virgen, es entregarse a la Virgen. Y María da una oración de reparación a los pastorcitos, que es esta, que dice: oh Jesús, es por tu amor y en reparación del Inmaculado Corazón de María. Esta oración tan sencilla, tan pequeña, tan corta, pero al mismo tiempo de un gran valor reparatorio, Oh Jesús, es por tu amor y en reparación por el Inmaculado Corazón de María. Y asimismo hay la quinta aparición de la Virgen María, ¿no? De la Virgen en Fátima, en donde sigue insistiendo que recemos más fuerte el rosario, más insistentemente el rosario, y que sigamos haciendo sacrificios. Después, en su sexta aparición, ya es la sexta y última aparición de la Virgen en Fátima, en donde ocurre el gran milagro del sol, ¿no? El gran milagro del sol. Entonces, mis hermanas, mis hermanos, esta es una de las advocaciones también reconocidas por la Iglesia, ¿no? Que es la aparición de la Virgen María en Fátima, ¿no? La aparición de la Virgen María en Fátima.
Hermanos, hay muchas otras apariciones, como la aparición de la Virgen de Guadalupe, la aparición de la Virgen de Lourdes, la aparición de la Virgen del Pilar, que es la primera aparición mariana, ¿no? La advocación, la Virgen del Pilar, es la primera advocación mariana, o es la primera, perdón, aparición mariana en la historia de la Iglesia, en donde en España dice dice la historia que la Virgen se le apareció al apóstol Santiago, ¿no? Encima de un pilar. Es por eso que a la Virgen lo dicen o le dan esa denominación de la Virgen del Pilar. Y en todas sus apariciones, la Virgen siempre, mis queridos hermanos, nos habla de esa conversión, de que tenemos que orar por los pecadores, de que tenemos que regresar a Cristo, de que tenemos que tomar nuestra vida de oración. Entonces, estas son algunas apariciones marianas por las cuales se ha querido iniciar, este proceso de consagración de este bloque, en este bloque del tercer bloque, del conocimiento de María, ¿no? Entonces, hermanos, acá también, como les decía, hay algunas fechas históricas para ir conociendo un poco. En 1531 se aparece la Virgen de Guadalupe, ¿no? En 1531 a San Juan Diego, ¿no? Esto en donde, en México, ¿no? En México. También, ¿qué más encontramos? Encontramos a la Virgen de Lourdes, como les había dicho, la Virgen de Lourdes. En la Virgen de Lourdes, pues está a Santa Bernadita, ¿no? Santa Bernadita o Santa Bernadette. Esto ocurre en el año de 1858. También tenemos la aparición de la Virgen de Nuestra Señora del Buen Socorro en el año de 1856. Así sucesivamente van habiendo algunas apariciones reconocidas por la Iglesia, ¿no? Algunas apariciones reconocidas por la Iglesia y en donde María nos pide, ¿qué cosa? Nos pide retomar el camino de la conversión, retomar el camino de la oración, de retomar el camino de realmente de volver a Cristo, ¿no? De volver a Cristo. Que María, en este proceso de consagración, realmente nos diga, yo estoy aquí, yo soy tu madre, ¿no? Como lo dijo la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego, no temas que yo estoy aquí, ¿acaso no soy tu madre? Entonces, esas palabras de Nuestra Señora que se repita en nuestro corazón, que se repita en nuestras vidas, para que nosotros también podamos decir, María, tú eres mi madre. María, sé tú mi madre. Estas palabras lo dijo Santa Catalina de Labouré a la Virgen, ¿no? Tomando una imagen de María, le dijo, María, sé tú mi madre, cuando se había quedado huérfana. Entonces María siempre está pendiente, atenta a nuestras necesidades, atenta de acudir a nuestra invocación. No temas en tomar a María como tu madre. Vamos a decir a la Santísima Virgen que nos ayude y le vamos a regalar una hermosa oración en donde vamos a admirar su belleza, porque María en sus apariciones siempre se muestra hermosa. Y ante una pregunta de unos videntes le dijo a la Virgen, ¿por qué eres tan hermosa? Y María respondió, porque yo amo. El amor embellece el alma. Y le vamos a saludar a la Virgen diciendo, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Práctica. La práctica que vamos a tener en este tema, ¿no?, de las apariciones marianas es que vas a empezar a rezar tu rosario. No, vas a empezar a tomar tu rosario y a rezar tu rosario pidiendo a la Virgen que te dé esa capacidad de amar a María, ¿no? De amar a María. Y segundo, vas a empezar a buscar una historia, ¿no?, o la historia de alguna aparición aprobada por la Iglesia de la Virgen María.
pídele a la Virgen, pide en oración, pídele al Señor, Señor, ¿qué advocación quieres que conozca de tu madre? Y entonces el Señor le va a poner eso y van a empezar a leer las frases, las palabras que María iba diciéndonos a cada uno de nosotros en el tiempo en la que ella se apareció y cómo nosotros tenemos que poner en práctica eso, ¿no? Eso lo vamos a dejar como tarea, ¿no?, de esta lección, para que podamos ir conociendo un poco más acerca de Nuestra Señora, de nuestra Santísima Virgen María. Que Dios y la Virgen los bendigan. Alabado sea Jesucristo y nos vemos el día de mañana. Bendiciones.